Iniciamos la audiencia, esta vez para escuchar las alegaciones de clausura del Servicio de Impuestos Internos. Lo escuchamos, señora Barrete. Muchas gracias, señoría. Inicio un alegato de clausura en representación del Servicio de Impuestos Internos. Bien, su señoría. En primer lugar, queremos decir en términos generales que a nuestro juicio, como lo demostraremos a continuación en nuestro alegato, ha quedado absolutamente acreditado, más allá de toda duda razonable, ¿cierto?, que el señor Jaime Orpiz, ex senador de la República, entre el año 2009 y el año 2013, facilitó 78 boletas ideológicamente falsas de terceros a el señor Francisco Mujica en su calidad de gerente general de Corpesca. Estimamos, señoría, que se acreditó que el senador Orpiz conoció todos los elementos que exige el tipo penal del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Todos ellos estuvieron en su conocimiento. Además, el señor Orpiz conoció claramente el riesgo penalmente relevante que efectuaba al realizar esas conductas. Y pese a ello, señoría, él tuvo la voluntad y quiso realizar... Un segundito, por favor. ¿Me aparece? Sí, me aparece y no puedo escribir, Eric. Porfa. Hay que dejarlo de nuevo. No es que lo que pasa cuando aparece... No, sí, pero es que cuando aparece sí, no me escribe. Se le sale encima de la pantalla. Sí. Y cuando aparece... Y ahí no debería aparecer. Disculpe. Sí. Seguimos entonces. Bueno, su señoría, como estaba diciendo, a juicio de esta parte querellante, se acreditó más allá de toda duda razonable, ¿cierto?, que el ex senador Jaime Orpiz, durante los periodos 2009 a 2013, facilitó 78 boletas ideológicamente falsas de tercero, ¿cierto?, al señor Francisco Mujica, gerente general de la empresa Corpesca, y entendemos que, de acuerdo a toda la prueba rendida, todos los indicios que además aparecen de esa prueba rendida, se acreditó que éste conocía todos los elementos del tipo penal del 97.4, inciso final del Código Tributario, ¿cierto? Y además conoció que en su accionar existía un riesgo penalmente relevante, y no obstante ello, él decidió enfrentarse a la norma en la cual él había participado en su generación, ¿cierto? Porque como parlamentario, como ya indicó en su momento la fiscal Jimena Chong, él participó y dijo que no se oponía en ese momento al establecimiento de esta normativa que creó este tipo penal, ¿ya? Y además, de acuerdo a los indicios que se han conocido por vuestra señoría, entendemos también que aparece claramente que él tuvo la voluntad de realizar esa conducta, teniendo claro los efectos que se iban a producir, ¿ya? Y lo hizo 78 veces, y lo hizo durante 5 años. Es decir, esto no es una conducta que fue en un periodo relativamente breve, fue una conducta reiterada en el tiempo. Y eso básicamente entendemos es lo que se ha acreditado, ¿cierto?, durante todo el tiempo de la prueba, que fue bastante larga, ¿cierto? Estamos hablando de 1 año. Bien, su señoría. Ahora bien, vamos a iniciar nuestro alegato propiamente tal y vamos a referirnos en primer lugar a todo el tema dogmático en general de los delitos tributarios, pero previamente vamos a analizar un breve contexto tributario, que nos parece importante, un contexto tributario para poder indicar cuál es el ámbito, ¿cierto?, en que se desarrollan estos delitos. A este objeto tenemos que señalar, señoría, en primer lugar, conforme a convenciones probatorias, ¿cierto?, incorporadas en el auto de apertura, aparece claramente que la empresa Corpesca, ¿cierto?, es una sociedad anónima de carácter abierta. Esta sociedad anónima de carácter abierta está obligada a declarar en base a renta efectiva con contabilidad completa. Así tiene que hacerlo la empresa Corpesca por su naturaleza jurídica, societaria, ¿ya? Y esto implica que tiene que tener ciertos libros.
Por ejemplo, el libro diario, el libro mayor, los libros auxiliares, como son el libro honorario, el libro retenciones, el libro compraventa y otros más. Esta empresa, su señoría, esta afecta tanto al decreto ley por su ganancia, utilidad y su negocio, al decreto ley 825, al IVA, ¿cierto? Por las distintas ventas que realiza, etcétera. Y además al decreto ley 824, que es el denominado decreto que regula lo que se denomina ley de la renta. Bueno, y aquí vamos ya al punto más preciso en relación a este delito. Aquí aparece en el decreto ley 824 una normativa, ¿cierto? Que es la que dice relación con cómo se determina la base imponible. Del artículo 29 al artículo 33 de la ley de la renta. Ya, en que el legislador establece un sistema que a partir de ingresos brutos, en que se incluyen básicamente todos los ingresos descontándose los ingresos denominados no renta del artículo 17, ya se hacen nuevas operaciones y llegamos a un concepto que se llama la renta bruta. Ya, y a ese concepto de renta bruta vamos a tener que después descontarle ciertos ítems, ¿ya? Que indica el legislador, para llegar finalmente a la renta líquida. Y después se hace una junta de las partidas en que nos queda la renta líquida imponible. Bueno, durante esa etapa, señoría, aparece un concepto clave en relación a lo que ocurrió en esta investigación, en estos hechos que se han investigado, que fue el tema de los gastos rechazados. Señoría, en el artículo 31 de la ley de la renta se establece que las empresas pueden rebajar ciertos gastos, pero no cualquier gasto. Establece términos generales que tienen que ser gastos necesarios para producir la renta, gastos que tienen que estar documentados, gastos que tienen que estar efectivamente pagados, adeudados, gastos que tienen que estar contabilizados. Ya, la ley establece distintos elementos o requisitos. Pues bien, durante el transcurso de este juicio, en muchas ocasiones, ¿cierto?, el senador Orpiz o algunos testigos, o otras, como el gerente general u otros, ya hablaban de que estas boletas falsas, ideológicamente falsas, eufemísticamente las denominaban como sin respaldo. Muchas veces hablaban de boletas sin respaldo, su señoría. Y la verdad que es una expresión eufemística, porque la verdad que son boletas ideológicamente falsas. ¿Ya? Hablaban de que, y lo dijo especialmente el señor Orpiz, que cuando él entregaba estas boletas al gerente general de la empresa, en definitiva Corpesca, él estaba seguro que esta boleta iba a ir a gasto rechazado. Él tenía la conciencia de que iba a ir a gasto rechazado. Pero su señoría, de acuerdo a nuestro sistema establecido en el artículo 29 al 33, este sistema está hecho para una situación totalmente distinta. Se refiere a boletas, ¿cierto?, por servicios prestados, ¿ya?, en que muchas veces el contribuyente puede imputarlas como un gasto aceptado y, en definitiva, por su naturaleza, porque realmente, por ejemplo, no tenían la aptitud para ser necesarias para producir la renta, debían haber ido a gasto rechazado. Pero estamos en un mundo, en un marco, señoría, de boletas que corresponden a efectivamente a una situación de servicios efectivamente prestados, no a boletas falsas. El sistema tributario está hecho para eso, para que yo ingrese boleta en una empresa y, por ejemplo, como nos dijo el perito Juan Valdés, que declaró ante su señoría, lo normal es que muchas veces esas boletas que se rechazan son las que corresponden, por ejemplo, a gastos en vehículos, por ejemplo, a fiestas que realmente no guardaban relación con el giro de la empresa, etc. Ese es el marco en que se desenvuelven las boletas para ir a gasto rechazado o a ir a gasto aceptado. En cambio, aquí se nos ha querido decir que no, que dentro de la normalidad está que las boletas falsas ingresan a las empresas y van todas a gasto rechazado. Eso no es efectivo, señoría. Ahí estamos frente a una desviación de lo que corresponde al sistema. Por lo tanto, es sorprendente que un senador de la República, un ex senador de la República, haya dicho, cuando declaró, él sabía que ese era el curso, esa boleta. Pero ¿cómo va a ser el curso, señoría? Si esto él sabe como legislador, que el mecanismo dice relación con otra situación, con otro tipo de negocio. Por lo cual, desde ya desechamos ese argumento del señor Orpiz
cuando trata de normalizar esto, señalando que como que es parte de la dinámica normal ingresar boletas falsas, o boletas que no tengan respaldo, o boletas, etc. No, señoría. Esto es algo anómalo, irregular. Ya corresponde a eso. Y creo que es importante tenerlo presente desde ya, no obstante que lo vamos a analizar después en detalle cuando veamos en particular los indicadores del dolo. Pero nos parece que desde ya hay que tener claro que de acuerdo a nuestra ley tributaria, esta es una situación absolutamente anómala al ingresar boletas ideológicamente falsas a la contabilidad de la empresa. Y por lo tanto, no se puede predicar de eso, como señaló el señor Orpi, de que por ese hecho tenían que ir a gasto rechazado. No hay ninguna racionalidad en esa afirmación. ¿Cuál es el fundamento para decir eso? No hay tal. Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista técnico, no hay tal. Y además él lo sabe porque él es un legislador, él fue un legislador y participó en muchas de las reformas tributarias, como vamos a señalar. Bien, señoría, eso en ese primer punto, relativo a que nos parece importante tener presente este mecanismo, para qué está concebido y cuál es su objeto. Señoría, vamos a analizar ahora a continuación dogmáticamente el delito tributario del cual se trata esta acusación. El delito tributario, el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Veamos, su señoría, las características de este delito y que son fundamentales tener en cuenta, como después vamos a ver los elementos, para cuando después analicemos la conducta del señor Orpi, cómo encuadra en estos elementos. Ya claramente. En primer lugar, vamos a señalar, señoría, que en términos generales, los delitos tributarios, vamos a dar unas características primero de los delitos tributarios en general, de las cuales obviamente es partícipe el delito del 97.4, inciso final. La regla general es que son delitos de acción, su señoría. La regla general. Excepcionalmente hay delitos de omisión, como por ejemplo el 97.4, inciso primero, cuando se refiere a omisión maliciosa en los libros de contabilidad. O el 97.5 del Código Tributario, que habla de omisión maliciosa de las declaraciones exigidas por las leyes tributarias. Pero como vemos son excepciones. La regla general son delitos de acción. Además, una segunda característica muy relevante en general de los delitos tributarios es que se trata de delitos ya en que no se requiere la concurrencia de un resultado. Son en general delitos de peligro. En algunos casos se podría decir de peligro concreto, en otros de peligro abstracto, como ha dicho la doctrina. Pero delitos de peligro en definitiva. Salvo la situación del artículo 97, número 4, inciso tercero, que se refiere a devoluciones que se obtienen en forma irregular, ¿cierto? Simulando operaciones, y que ahí sí que se exige un resultado. Pero es la excepción. Como dije, la regla general es delito en que solamente se exige la existencia de un peligro. Además, otra característica común a los delitos tributarios, señoría, y también que obviamente se aplica al 97.4, inciso final, que son delitos de mera actividad, lo que vamos a tratar un poco más adelante en detalle. La mayoría además de estos delitos se sanciona con penas de simple delito, salvo los contemplados en inciso segundo y tercero del Código Tributario, que tienen penas de crimen. Bien, otra situación relativa a los delitos tributarios en términos generales. Estos delitos están establecidos para proteger ciertos bienes jurídicos, ¿cierto? Principalmente la doctrina, la jurisprudencia ha hablado que protegen el patrimonio fiscal o la hacienda pública. También han habido algunos fallos, incluso de la excelentísima Corte Suprema, que han hablado de que en estos delitos existe una protección al orden público económico. O también al correcto funcionamiento del sistema de los ingresos tributarios. Pues bien, a efecto de la regla general en esta materia, uno podría decir que ha sido entender que afectan el patrimonio fiscal o la hacienda pública. Y justamente con las conductas que fueron realizadas por el señor Orpi, justamente el bien jurídico afectado, en definitiva, fue la hacienda pública, ¿cierto? El patrimonio fiscal, como lo detallaremos más adelante. Bien, otro elemento del delito tributario es el concepto del dolo, ¿cierto? Y aquí ya la fiscal Jimena Chong hizo un análisis bastante pormenorizado en cuanto a qué se entendía por la expresión maliciosamente, que es usado en varios tipos penales de los delitos tributarios, un término que se utiliza en varias ocasiones. Habló la fiscal Chong, ¿cierto?, de un informe, de un trabajo que hizo el señor Amunátegui, ya hace unos años, analizando en relación al origen
de la expresión maliciosamente del Código Penal chileno, qué significaba, y explicó claramente todo lo que indicaba, que no significaba la presunción de dolo, el artículo 1, etcétera, etcétera. No voy a explicar todo eso porque ya lo dijo muy bien la señora Jimena Anchón, lo detalló claramente y creo innecesario repetir eso. Me voy a referir a algunos aspectos del concepto de dolo que me parecen relevantes. En primer lugar, tenemos un autor que dentro de nuestra doctrina, señoría, es de los más relevantes en materia relativa a penal tributario, que es don Alex Van Belsen, que aprovecho señalar, señoría, que en la defensa del señor Orpiz, cuando habíamos invocado en nuestro legato de apertura al señor Alex Van Belsen y su opinión, señaló que estábamos hablando de un autor que parecía que había escrito el libro en piedra y que de ahí para adelante todo lo que él decía era efectivo y que era una opinión, dijo, minoritaria. No hay tal, señoría. El señor Alex Van Belsen ha escrito una obra en base a doctrina internacional, nacional, con un análisis profundo de la jurisprudencia, etcétera. Y su opinión es compartida por muchos autores. No es efectivo con una opinión minoritaria. Incluso más, diría que de las pocas obras que analicen en forma dogmática, más completa todo el sistema de los delitos tributarios en Chile. Yo diría que es de las principales obras, por no decir la mejor. Ya ahí cada uno podrá calificar. Así que esa descalificación que hizo la defensa del señor Orpiz diciendo, no, es que este autor es una opinión minoritaria. Su señoría, es un autor muy respetado en el ámbito jurídico, justamente porque ha hecho un trabajo especialmente acucioso en esta materia, invocando doctrina, tanto internacional como nacional. O sea, hay un trabajo realmente serio. Por tanto, hacer esa afirmación de que es una opinión minoritaria me parece un poco no pertinente a ese tema. Bien, su señoría, este autor, ¿cierto?, ha dicho en su libro Delitos Tributarios, ya en particular en la página 60 del mismo, ya que la expresión maliciosamente no es más que un reforzamiento, ¿cierto?, semántico de la idea del dolo, ¿cierto? En ciertas figuras, dice, que en principio no parecerían tan graves, dice, y que por eso es necesario reforzarlas con esta expresión maliciosamente. ¿Ya? Y además dice que como son delitos en general de mera actividad, también el legislador quiere reforzar el elemento subjetivo, porque como sabemos los delitos de mera actividad en general se ha entendido que se verifican con el solo cumplimiento de los requisitos que exige el tipo. No obstante que obviamente requieren elementos subjetivos, pero lo requieren menos, se podría decir entre comillas, o están más atenuados que los delitos, por ejemplo, de resultado. Y es por eso que también el profesor Van Belsen dice que para reforzar ese aspecto, por el hecho que son delitos de mera actividad, es que se utiliza la palabra maliciosamente. ¿Ya? Y esto tiene un fundamento absolutamente en la realidad de nuestra ley, señoría. Efectivamente, el Código Tributario, ¿cierto?, contempla figuras que, por un lado, una conducta determinada, por ejemplo, artículo 97, número 2 del Código Tributario, el retardo o omisión de la presentación de declaración o informe que constituye la base inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto. Es una figura, ¿cierto?, que está en el ámbito de las infracciones administrativas. Se sancionan en forma administrativa con multa. Pero si esta infracción del 97, número 2 se efectúa con dolo, pasa ya a otro tipo, que sería el tipo del 97, por ejemplo, número 5 del Código Tributario. Y justamente ahí en el 97.5 se utiliza la palabra maliciosa, maliciosamente, justamente para hacer, como dice el profesor Van Belsen, este énfasis en que una conducta que podemos analizarla en punto de vista de una infracción administrativa, que está en el 97.2, o en el 97.5 ya estamos frente a un delito. Y se utiliza la palabra maliciosamente, para reforzar justamente como dice el profesor Van Belsen. O tenemos el 97 número 3, que habla de declaración incompleta o errónea, la omisión de balance, etcétera, etcétera. Esa figura también, en principio, sería simplemente una figura infraccional, puede pasar a ser delito si existe dolo o malicia, como dice el legislador. El legislador dice declaraciones maliciosamente incompletas. O sea, si yo declaro en forma maliciosamente incompleta, estoy en el ámbito del 97 número 4,
del Código Tributario, en la primera parte. En cambio, si hago una declaración incompleta, pero no hay dolo, no hay malicia, estoy en el 97 número 3. Por lo tanto, estos acertos, estas afirmaciones del señor Van Belsel se corresponden absolutamente cómo funciona nuestra legislación tributaria. Basta constatar de la lectura que he señalado. Bien, su señoría. También, sobre este punto ya del concepto malicia, hay un fallo muy destacado, ¿cierto?, que fue muy emblemático en su época, un caso que tuvo connotación nacional, el caso Inverlink, en que la Corte Suprema en el rol 297, 2009, 297, 2009, ¿cierto?, fallo de 17 de diciembre del 2010, ya señala claramente que en este caso, en la expresión maliciosamente, referente a la situación que se investigó y por la cual fueron condenadas algunas personas, supone un dolo que no es el dolo directo o el dolo específico que habló el defensor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que si uno hace un análisis lógico, armónico, ¿ya?, y ve que en el 97.4, inciso primero, entendiéramos que se exige un dolo directo, un dolo específico, y por otra parte, en el artículo 97.3, ya que hemos nombrado recientemente, basta la culpa, la negligencia, quedaría entre medio el dolo eventual como una figura atípica, simplemente no se penaría. Y le parece que eso no va de acuerdo a una interpretación lógica, armónica de la legislación, que solo se castigue la faz más grave con un dolo específico y la fase menos grave simplemente con negligencia. Dice el fallo que el legislador podría haber tomado ese camino, pero no lo hizo, porque de acuerdo a cómo está establecido los tipos penales y la infracción administrativa, no aparece eso. ¿Ya? Cita ese fallo de Inverlink, cita un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, número 200 del año 2007. ¿Ya? Bueno, este fallo de Inverlink, a nuestro juicio, es muy relevante porque por la connotación que tuvo, pero especialmente por el análisis que hace pormenorizadamente, como dije, en los artículos, perdón, en la considerando duodécimo y en el considerando décimo, tercero, nos parece que los argumentos dados son muy nítidos, muy claros y muy fundamentados. Ahora bien, otro caso que podemos invocar en este ámbito que estamos hablando de la expresión maliciosamente. El fallo, también en un caso bastante emblemático, señoría, caso Cabal. ¿Ya? El rol 19.053. ¿Verdad? ¿Rol? Cabal. Sí. Rol 19.053. Gracias. Del 2018. Bien. En este fallo, su señoría, la excelentísima Corte Suprema ya da un concepto nuevo en relación a lo que decía la jurisprudencia anterior, el concepto dolo, ¿cierto? Nos dice que el dolo básicamente es la conciencia de la realización de un comportamiento típico objetivo. Y quiero decir, porque también aprovecho de señalar, el abogado del señor Orpi dijo que cuando citamos estos fallos la vez anterior en el alegato de apertura, eran fallos respecto a delitos que eran distintos al que por el cual está imputado el señor Orpi, acusado. Pero señoría, el tema no es, el tema es de la expresión maliciosamente, estamos analizando maliciosamente, y en todas estas figuras se usa la palabra maliciosamente, por lo tanto los argumentos que se den respecto a qué se entiende por maliciosamente son absolutamente aplicables a la figura del 97.4 inciso final, como las que se aplican en 97.4 inciso primero, o las que se aplican en 97.5. Estamos hablando de la expresión maliciosamente. Por eso cuando él señala que es otro delito, como que son argumentos que no guardan relación, no es así, señoría. Aquí los citamos, estos delitos, estos fallos, por el tema de la palabra maliciosamente. Bien, en este fallo de Cabal, señoría, que se cita al profesor Ramón Rayés Valles, el artículo escrito en Consideraciones sobre la prueba del dolo, Consideraciones sobre la prueba del dolo, revista Estudios de la Justicia, número 4, año 2004. Ya se trata, dice, de verificar
ocurrencias de hecho que en su conjunto conduzcan a establecer el conocimiento, dice la Corte Suprema, la Sala Penal, y no la voluntad o aspecto subjetivo. ¿Ya? En este caso en particular, la Corte Suprema tomó en cuenta, por ejemplo, la experiencia del ámbito empresarial de una de las acusadas en ese momento. Las decisiones tributarias que adoptó. Es decir, toma todos estos elementos y llega a concluir en definitiva que hay dolo. Y repito, señoría, la Corte Suprema, la Sala Penal en este caso, dice que hay dolo justamente en una figura que dice dolo o malicia, dice, perdón, declaraciones maliciosamente incompletas. O sea, claramente está diciendo la Corte Suprema en este fallo que estas declaraciones maliciosamente incompletas tenemos que entender que lo importante es solo el conocimiento, aplicando la teoría indicada por el distinguido profesor Ramón Rayés. Que sea que objeto de ilustración, que obviamente lo sabe su señoría, escribió una tesis doctoral que ha sido muy reconocida a nivel mundial sobre el dolo y su prueba en el proceso penal. Y que incluso un gran jurista como el profesor español Jesús Silva Sánchez, citado ya por el Ministerio Público en un informe, la calificó como la obra más completa que se ha escrito sobre el dolo hasta el momento en la historia del pensamiento penal. Voy a hacer algunas consideraciones de por qué llega a este concepto del profesor Ramón Rayés. Él dice, el profesor Rayés, algo que nos parece de verdad muy acertado. Dice que el elemento volitivo solo tiene relevancia, entre comillas, dice, en los delitos de resultado. Pero dice, en ninguna en los delitos de mera actividad. ¿Ya? Y justamente el delito que se imputa, por el cual se acusa el señor Orpi, es un delito de mera actividad. ¿Ya? Él nos dice que el elemento volitivo, como dije, tiene un valor muy menor, porque la voluntad, su señoría, cuando existe un conocimiento pleno de lo que estoy haciendo, y da algunos ejemplos, da distintos ejemplos el profesor Rayés, hay ciertos delitos en que yo, cuando conozco todos los elementos de lo que estoy haciendo, ¿es necesario preguntarse después por qué lo estoy haciendo? Y al conocer, da varios ejemplos, señoría. Por ejemplo, me recuerdo uno que da respecto al sujeto que está con una menor de edad, respecto al delito de violación. Y dice si él sabe que está con alguien en esas condiciones, etcétera, etcétera. Vamos a preguntarle después si él quería realmente hacer lo que hizo. En ese tipo de delitos, dice, de mera actividad, el conocimiento, en el fondo el conocimiento supone la voluntad, está ligado indisolublemente. ¿Ya? También al respecto, el profesor Jesús Silva Sánchez ha señalado que la voluntad, ha dicho, es realmente un elemento de la acción. ¿Ya? Es un elemento de la acción, ha dicho el profesor Jesús Silva Sánchez. ¿Ya? Por lo tanto, lo determinante en el dolo, han dicho ambos profesores, es el elemento del conocimiento, señoría. Y especialmente en estos delitos de mera actividad, que nunca hay que dejar de olvidar que estamos en presencia de delitos de mera actividad, no delitos de resultado. Y esa diferencia es muy relevante, como lo vamos a ver más adelante, señoría. Bien. Otra situación respecto al concepto de malicia. La legislación, señoría. Hay un artículo, el artículo 100 del Código Tributario, en el cual aparece la responsabilidad del contador, ¿ya? Ya habla que el contador que al confeccionar o firmar cualquier declaración o balance, o como encargado de la contabilidad de un contribuyente, incurriera en falsedad o acto doloso. Ya es la figura precisa para castigar al contador. Ya, en esta figura se establece una forma de eximir la responsabilidad del contador cuando se verifican ciertos elementos. Y aquí viene lo importante para lo que estamos señalando. Dice el artículo 100, en la parte segunda, dice, salvo prueba en contrario, fíjese bien lo que dice, señoría, dice, no se considerará dolosa o maliciosa. Dice, no se considerará dolosa o maliciosa la intervención del contador si existe en los libros de contabilidad o el término explica ciertas anotaciones. ¿Ya? O sea, hace símil
dolosa o maliciosa. Nos parece muy importante esta referencia al artículo 100 del Código Tributario, porque ahí la legislación expresamente lo equipara, la legislación tributaria, dolosa o maliciosa. Bien. Otro aspecto, su señoría. El tema del error en los delitos tributarios. En general, los delitos tributarios tienen una particularidad muy importante, que hay una norma que regula el error en los delitos tributarios, a diferencia de otras legislaciones en que el error debemos llegar por vía dogmática, jurisprudencial, etc. Aquí hay un artículo que lo precisa, y que es muy importante porque nos da un baremo, ¿cierto? Un baremo, un límite de dónde para ahí para arriba. Ya lo que se podría considerar error, que obviamente jamás se va a aplicar al caso que nos encontramos. Pero es importante tenerlo presente como una forma de ver que en esta materia tributaria el baremo es bastante exigente. Ya, artículo 110. Nos dice que será causal de exención de responsabilidad penal, ya sea la contemplada en el número 12 del artículo 10 del Código, o la causal atenuante a que se refiere el número 1 del artículo 11, dice, la circunstancia de que el infractor de escasos recursos pecuniarios, por su insuficiente ilustración o por alguna otra causa justificada, haga presumir que ha tenido un conocimiento imperfecto del alcance de la norma infringida. Este es el baremo que coloca, ¿cierto? La doctrina ha dicho que esta norma del artículo 110 lo que hace es normativizar el error. ¿Ya? O sea, se admite el error solo cuando hay una causa justificada y que la ley la indica claramente. ¿Ya? Pues bien, su señoría, está claro y de acuerdo a todo lo aprueba acompañada y a los distintos elementos que se han vertido en este juicio, ya el senador Orpiz jamás podría aplicarse ninguna teoría del error, puesto que él, por su condición de abogado y por su condición de ex parlamentario, y largamente ex parlamentario del año 1990 al 2018, tal como aparece en las convenciones probatorias, él tenía un conocimiento acabado de la normativa tributaria. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que nuestro sistema tributario en esto es bastante, digamos, ha tratado en forma muy especial este tema del error y lo que hay que tener en cuenta. Bien, señoría, eso en cuanto a las características generales de este delito. Vamos a hablar ahora derechamente ya del delito. ¿Cuál es el delito? 97.4, inciso final del Código Tributario. ¿Qué nos dice ese delito? El que maliciosamente, utiliza la palabra que estábamos comentando, confeccione, venda o facilite a cualquier título, guía de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas falsas, que es lo que estamos en la especie analizando, con o sin timbre el servicio, con el objeto, dice, de cometer o posibilitar, que es el caso que se aplica al señor Ortiz, la comisión de los delitos descritos en este número. Bueno, como sabe su señoría, este tipo penal fue incorporado por la ley 19.738, llamada Ley de Lucha contra la Evasión o Normas para combatir la evasión tributaria. Y como ya hemos señalado, en esa ley participó en las discusiones y en la aprobación el senador Ortiz, el ex senador Ortiz. Cuando se refiere a para cometer delitos tributarios del 97.4, se refiere, por ejemplo, a cometer declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que pueden inducir a la liquidación inferior de un impuesto que corresponda, o a los casos de aumento de crédito fiscal de los contribuyentes de IVA, o a los que simulan operaciones tributarias y obtienen devolución. O sea, figuras que aparecen en el 97.4 inciso primero. Veamos los elementos propiamente tal de este delito. En primer lugar, sujeto activo del delito. Es cualquier persona natural, representada por el qué. ¿Ya? O sea, es un tipo amplio desde ese punto de vista. Cualquiera lo puede cometer. A veces se ha discutido en algunos delitos tributarios que solamente lo pueden cometer el contribuyente, etc. O el contribuyente de un impuesto específico. Bueno, aquí no hay ninguna discusión. Es claro, el verbo dice el qué. Ya. Ahora, cuando nos referimos al segundo elemento, verbo rector, es la confección, venta o facilitación. ¿Ya?
Dentro de estos tres aspectos, el que nosotros hemos señalado que fue lo que ejecutó el señor Orpi fue facilitar. Él facilitó. ¿Y quién nos dice la Real Academia Española al respecto? ¿Qué es facilitar? Facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de algo. Hacer fácil o posible la ejecución de algo. Eso significa facilitar de acuerdo a la Real Academia Española, y que claramente en nuestro juicio fue lo que ocurrió en la especie. Otro elemento del delito tributario, señoría, objeto material. Bueno, el objeto material son las guías de despacho, la factura, la nota de débito, o en este caso, las boletas falsas. Después, este delito nos habla de que tenga por objeto, dice, cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en los incisos anteriores del artículo 97, número 4 del Código Tributario. Señoría, habla de cometer o posibilitar. Claramente, y siempre lo hemos dicho, el señor Orpi entendemos que está por la parte posibilitar, porque vamos a ver el sentido que tiene cometer, que es distinto. Bien, a este respecto también se ha pronunciado el profesor Alex Van Belsel. El profesor Van Belsel dice en su libro Delitos Tributarios, páginas 67 y 68, ya que nos dice que se puede afirmar que las figuras delictivas del Código Tributario no contienen elementos de ánimo o tendencia, en sentido estricto, como el ánimo apropiatorio, dice, como el ánimo lucro, que ocurren delitos contra la propiedad. ¿Ya? Y nos da ejemplo, dice, por ejemplo, cuando habla el Código, procedimientos encaminados a ocultar o desfigurar el monto de las operaciones. O habla de maniobras tendientes a aumentar el verdadero monto de los créditos. O habla del uso de ciertos medios para defraudar al fisco. O, en el caso particular, como dije, de facilitar documentos. Nos dice el profesor Van Belsel que eso no es otra cosa que el dolo del delito reforzado semánticamente en la figura de que se trata. O sea, dice respecto a cada una de esas figuras, una forma de reforzar semánticamente el dolo es señalar esto. Y aquí este es el argumento que ya hemos señalado, señoría, de que aquí en el Código Tributario aparecen muchas figuras que son de tipo solamente infraccional y no penal, pero que pueden llegar a ser penales. ¿Ya? Entonces el legislador justamente siempre hace estos refuerzos para hacer énfasis en que exista esta consideración en el momento de aplicar o no aplicar la condena correspondiente, que se tenga en cuenta por la magistratura. ¿Ya? Y ha dicho la doctrina al respecto. Ya, la doctrina ha distinguido las dos expresiones, cometer o posibilitar. ¿Qué ha dicho respecto de cometer? Que en todo caso no es el caso que se aplica acá. ¿Ya? Que se trata ahí, dice que el mismo agente por sí mismo se aproveche de la documentación. A eso se refiere cometer, que el mismo agente por sí mismo se aproveche de la documentación. ¿Para qué? Hacer una declaración falsa, aumentar el crédito fiscal en forma indebida, obtener devoluciones. Eso en cuanto a cuando la expresión es cometer, que no es la que señalamos que fue la realizada por el señor Orpi. Pero está la expresión posibilitar, su señoría. Y aquí, ¿qué se ha entendido por la doctrina, la jurisprudencia en general? ¿Qué se entiende por posibilitar la comisión? Se ha entendido entregar un medio idóneo a un tercero, el cual puede utilizar. Entregar un medio idóneo a un tercero, el cual puede utilizar. Estamos en delito de peligro abstracto, señorías, después vamos a analizar eso. Efectuando declaraciones maliciosamente falsas a fin de rebajar su carga impositiva. Por ejemplo. Así ha entendido la doctrina, parte de la jurisprudencia, qué significa la expresión posibilitar, ¿cierto? Entregar este medio idóneo. Y obviamente en este caso, señoría, el medio idóneo era la boleta, ideológicamente falsa, que permitió finalmente rebajar la base imponible. Bien. Ahora,
en cuanto al dolo en esta figura. Ya nos referimos recién al dolo en términos generales, la discusión que ha habido con la expresión maliciosamente, etc. Aquí en esta parte, señoría, voy a citar dos fallos de distintas ilustrísimas Cortes de Apelaciones, ya, que no han entendido respecto a la figura precisa, porque en el otro caso hablamos de lo que se ha entendido en general maliciosamente, pero aquí se ha entendido en forma precisa respecto de este delito. En primer lugar, tenemos un fallo ya de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, dictado por la 11ª Sala, el rol de ingreso número 1406 del año 2014, ya pronunciado por los ministros señora Mireya López, Elsa Barrientos y el abogado integrante Enrique Durán. ¿Qué nos dijo este fallo, señoría? Que la expresión maliciosamente que utiliza el tipo penal previamente transcrito, el 97.4, inciso final, ya exige, dice, un conocimiento real y efectivo de la ilicitud de la conducta de que se trata. Esto es, dice, que la gente sepa que está facilitando los medios con el objeto o de que se cometa un delito tributario, o bien, que es el caso que se aplica a la especie, que tenga conocimiento que su conducta posibilita la comisión de estos delitos. Esa es la parte que se aplica a la especie. Dice, o bien, que tenga conocimiento que su conducta posibilita la comisión de estos delitos. Después, en el considerando cuarto, dice que en el caso que no ocupa la existencia de este conocimiento por parte del acusado, en cuanto a que sabían que su proceder posibilitaba la comisión de un delito, ha de presumirse conforme a los siguientes indicios, y señala los indicios. ¿Ya? Es el concepto que nos da la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la 11ª Sala, en ese fallo que hemos citado. Tenemos otros fallos, su señoría. Sentencia dictada por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, número ingreso 264 del año 2008, de fecha 13 de febrero del 2009. Nos dice ese fallo que la palabra maliciosamente, dice, implica que la gente reconoce la antijuricidad de su conducta encaminada a cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en el número 4 del artículo 97 del Código Tributario. O sea, si uno analiza estos fallos, señorías, se desprende claramente que nos están diciendo que el contenido del dolo en estos delitos, en particular, ¿cierto?, tiene que abarcar el conocimiento del riesgo penalmente relevante, ¿cierto? Conocimiento que obviamente en este caso se da más que en la mayoría de los casos, porque aquí estamos enfrente de un abogado y además frente a un ex parlamentario, que en ese momento era parlamentario. Ya. Veamos ahora, señoría, las características de este delito. En primer lugar, es un delito autónomo y diferente de los delitos que mediante el aprovechamiento de los documentos, otros o el propio sujeto pueda cometer. ¿Cierto? Delito autónomo o diferente de los delitos posteriores. ¿Qué significa esto, señorías? En primer lugar, el tipo penal no exige un concierto entre el facilitador o el emisor, en este caso, facilitador, emisor, y el destinatario del documento, el señor Mujica, para este caso que nos corresponde. En primer lugar. Y segundo, que no requiere un dolo común. Son dolos distintos. El dolo del 97.4, inciso primero, del que esa boleta que recibe la incorpora a la contabilidad y finalmente se lleva al gasto, se rebaja, ese dolo es distinto a este otro. Ya hay que aclarar que hay una diferencia radical, porque en algún momento vamos a señalar la defensa cuando dice en su alegato de clausura, perdón, de apertura, señala que se tiene que acreditar en este dolo, da a entender, ¿cierto?, que estamos frente a un delito, en primer lugar, un delito resultado, y después un delito en que, en el fondo, el dolo que está pidiendo es el dolo del que recibe la boleta, no del que le entregó, en este caso, el que la facilitó.
vamos a analizar más adelante, ¿cierto?, en detalles. Ya. Además, la doctrina ha dicho que resulta fundamental que en este delito, ¿ya?, el sujeto ostente el conocimiento de que su actuar puede ser susceptible de facilitar la comisión del delito ulterior por parte tercera. ¿Cierto? Eso debe tener en su contenido del dolo. Bien. Otro elemento, señoría. Este delito no requiere perjuicio para su comisión. En primer lugar, ¿por qué? Por razones lógicas que se desprenden en la construcción del delito, cómo está redactado el delito, ¿cierto? Ya, porque estamos hablando de, en este caso, de que posibilitar, está posibilitando, o sea, no se requiere que finalmente el resultado se lleve a cabo, simplemente está posibilitando. Ya, por eso no requiere perjuicio para su comisión. ¿Y esto cómo se ve claramente reflejado en la norma? En la pena de la multa. Ya, en muchos delitos tributarios, ¿cierto?, la multa dice relación con el perjuicio fiscal provocado, el 100% del perjuicio fiscal, el 200% de lo defraudado, etc. Aquí no, señoría. Aquí está fijado en unidades tributarias anuales. Porque justamente yo facilito, posibilito, pero eso no significa que el delito finalmente se vaya a realizar. A lo mejor no, finalmente no se realiza, no se efectúa. Y se está castigando lo previo, señoría. Otro elemento, señoría. Es un delito de peligro abstracto. ¿Qué son los delitos de peligro abstracto? Son aquellos, ¿cierto?, que no requieren que exista efectivamente una situación de peligro, sino que el fundamento de su castigo es que normalmente suponen un peligro. Basta, por lo tanto, de la peligrosidad de la conducta. Un autor, señoría, Hassemer, doctor Hassemer, Winfried Hassemer, en su obra Lineamientos de una teoría personal del bien jurídico, Lineamientos de una teoría personal del bien jurídico, ya, doctrina penal, teoría y práctica de las ciencias penales, en la página 275, los define como aquellos en los que no se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente, dice el profesor Hassemer, con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. Señoría, existen intereses colectivos de tal importancia que el legislador muchas veces se anticipa a su lesión, no espera que sean lesionados para sancionar al infractor. ¿Ya? Y justamente la técnica que usa para esos casos es esto, los delitos de peligro abstracto, que se justifican en la peligrosidad de la acción y en su aptitud para lesionar un bien jurídico. La peligrosidad de la acción y en su aptitud para lesionar un bien jurídico. A este respecto, el destacado profesor recientemente fallecido, don Santiago Mir, muy conocido en el ámbito, ¿cierto?, del derecho penal, señala en su obra sobre el objetivo y lo subjetivo del injusto, ya está dentro de una obra mayor que se llama El derecho penal en el Estado social y democrático, el derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. Páginas 183 y siguiente. ¿Qué nos dice Santiago Mir? Dice, esta peligrosidad, refiriéndose a los delitos de esto de peligro abstracto, también debe decidirse, dice, también debe decidirse objetivamente en el sentido de que no depende del criterio del sujeto, o sea, en este caso de la gente que facilita, sino que desde el punto de vista, dice, de un observador situado ex ante,
sino desde el punto de vista de un observador situado ex ante frente a la conducta. Y agrega el profesor Mir, un derecho que asuma como función la protección de bienes jurídicos ha de tratar de impedir aquellos hechos que ex ante aparecen capaces de lesionarlos. Señoría, un cuarto elemento. Este delito es un delito de mera o simple actividad. ¿Qué es un delito de mera o simple actividad? Son aquellos delitos que se consuman con un puro comportamiento humano. Con un puro comportamiento humano se consuman, sin que sea necesario que se ocasione una alteración en el mundo exterior. Como ha dicho el profesor Maurach, en los delitos, en estos delitos, la conducta constituye el principio y el fin de la realización típica. Como dice Maurach, entonces, como digo, constituye en estos delitos la conducta el principio y el final de la realización típica. Ya. En los delitos de mera actividad, es suficiente con que el sujeto sepa que en su comportamiento concurren aquellos elementos que integran el tipo objetivo penal. También a este respecto, señoría, el profesor Juan Luis Modolel González, ya profesor de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado, refiriéndose a estos delitos de mera actividad, en una publicación Política Criminal, volumen 11, número 22, del año 2016, nos dice que en estos delitos corresponde efectuar un doble examen. Es muy ilustrativo para lo que vamos a señalar más adelante, señoría, cuando veamos en particular los indicios respecto al dolo del señor Ortiz. Nos dice, en primer lugar, que este doble examen que hay que realizar siempre cuando uno está revisando un delito mera actividad respecto a la conducta de la gente. Dice, hay que analizar que si desde un punto de vista ex ante, un observador objetivo contaría con la existencia de los diversos elementos objetivos exigidos por el tipo penal para su configuración. Repito, si desde un punto de vista ex ante, un observador objetivo contaría con la existencia de los diversos elementos objetivos exigidos por el tipo para su configuración. Primer elemento que dice que siempre hay que analizar en este doble examen frente a un delito de esta naturaleza. Y lo segundo, que si desde un punto de vista ex ante, la conducta tiene la aptitud de ser peligrosa o lesiva para el objeto que protege el bien jurídico. Nos dice entonces que hay que hacer este doble examen, y si llegamos a la conclusión de que se cumple este requisito, se ha verificado el elemento subjetivo. Ya el profesor Wolfgang Fritsch nos habla de que en estos delitos siempre es necesario la existencia de un saber, dice, ontológico y nomológico. Ontológico se refiere a las circunstancias o al contexto del acto que se realiza. Un saber ontológico que la gente sepa todo lo que está ocurriendo en su contexto fáctico. Y nomológico que conozca todo el ámbito normativo. Siempre dice que se van a requerir estos dos elementos, el contexto ontológico y nomológico. ¿Ay? ¿Sí? No está el tema completo. ¿Perdón? No está No está completo. el tribunal. Sí, ¿Está se había caído el tribunal al parecer. Ah. Ya. Manuel, ¿Sí? ¿me puedes repetir, o sea, el apellido de Juan Luis, el Sí, de sí. la política? ¿Cuánto? Modolel.
Modolén, gracias. de la Universidad Alberto Hurtado. Ahora. Pero no tenemos tribunal. No, No está ni ¿qué genérico. hacemos ahora? Lo malo es que cuando él